Moisés que se iba a manifestar, su presencia iba a estar en el monte Sinaí. Y el pueblo de Dios se acercó. Dios le dijo a Moisés: santifica al pueblo, porque Dios se iba a manifestar. Santifícalos por 3 días. Mire, hermano, para entrar a la presencia de Dios se requiere que el hombre se santifique. Y en esa ocasión Moisés manda al pueblo que se santifique, y a los 3 días se acercan al monte Sinaí para tener ese contacto con Dios, porque la presencia de Dios iba a estar en el monte Sinaí. Y cuando se van acercando al monte, ellos empezaron a ver que aquel monte se estremecía, aquel monte temblaba por la presencia de Dios. Oiga, un monte, un gran cerro, pero temblaba por la presencia de Dios. La Biblia dice que aquel cerro se convirtió como en un gran horno, que salía un humo como de un gran horno en ese lugar por la presencia de Dios. La Biblia dice que había un sonido de trompeta fuerte, pero ese sonido iba aumentando, que ellos no aguantaban ese fuerte sonido y se empezaron a retroceder el pueblo de Dios. Después dice que Moisés le hablaba a Dios, y de aquel cerro salía la voz de Dios, una voz tronante, dice la Biblia. Él hablaba y Dios le contestaba desde la presencia fuerte de Dios en ese lugar. El pueblo ya no se quiso acercar a Dios, pero dice la Biblia que había una nube espesa sobre el cerro, sobre ese monte. Dice que había truenos, o sea, rayos. ¿Ha oído los truenos que se oyen cuando está lloviendo? Y había relámpagos. Era algo sobrenatural, que ellos estaban viendo la presencia de Dios. Dios no se muestra así. El plan de Dios no era de esa manera para el pueblo de estos tiempos. La Biblia dice que para nosotros el Espíritu de Dios vendría, que es la misma presencia de Dios, y viviría en nosotros, estaría con nosotros, hermano. Y donde nos reunimos, su presencia se hace manifiesta más fuerte, y usted siente esa presencia de Dios. Eso es importante. ¿Para quién? Para la iglesia de Cristo. Es para la iglesia. La iglesia a veces sufre algún problema y la presencia de Dios le consuela. Hay de aquel que no quiere presencia de Dios. Pero mire lo que dijo Moisés en el verso 14. Y Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. El 15 dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Mire, si la presencia de Dios no va a ir, no vamos a ningún lugar. Para ir hay que asegurarnos que la presencia de Dios esté con nosotros. Moisés sabía que era importante la presencia de Dios. Si usted quiere que haga cambios en su vida, necesita que la presencia de Dios esté con usted. ¿Cómo sabremos, hermano, que hemos hallado gracia, como dijo Moisés, si no es que tu presencia esté con nosotros? ¿Cómo sabemos que realmente Dios está, hermano, con nosotros? Pues que su presencia esté con nosotros. Es su presencia la que nos transforma, la que nos cambia. Cristo vive. Él decía: ¿en qué se conocerá que hemos hallado gracia en tus ojos, si no es que tu presencia esté con nosotros? Si la presencia de Dios no está con nosotros, hermano, empieza uno a dudar de si eres salvo o si estás bien delante de Dios, si le estás agradando a Dios. Necesitamos esa presencia de Dios. Claro que hay momentos que no sientes nada, y eso no nos va a desmayar cuando no sentimos que estamos, hermano, que en esa presencia de Dios. Bueno, hay momentos que el hombre cristiano pasa por eso, pero tenemos una fe viva y creemos que Dios, de todas maneras, Él está con nosotros. Pero yo descanso cuando su presencia viene a mí. Cuando he llegado cansado y enfermo y su presencia la siento, hermano, se me olvida el problema que traía. ¿O nomás a mí me pasa eso? No, ¿verdad? La iglesia del Señor, hermano, tiene un gran descanso en la presencia de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Dice la Biblia que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. ¿Sabe qué importante es el gozo? ¿Se ha puesto a pensar de la importancia que tiene que haya gozo en tu vida? ¿Qué es el gozo?
¿Es lo contrario a qué? A la tristeza. ¿Y a poco es bonito estar lleno de tristeza? Hermano, uno deja que la tristeza lo lleve a un punto donde se torna en amargura. Y esa amargura se empieza a expresar hasta nuestra cara. A veces el dolor nos lleva a la amargura. El sufrimiento nos lleva a la amargura. Pero qué bonito es que aquel hombre que ya tiene años de amargado, un día viene a Cristo y Cristo lo transforma esa amargura en gozo y en alegría por su presencia. Oh, hermano, qué bendición que seas transformado por la presencia de Dios. Estamos hablando de la presencia de Dios, donde Dios se hace manifiesto a tu vida, donde tú sientes que Él está contigo. Jesús dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, y estoy yo. Él es la misma presencia. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Pero la Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo, y eso lo dice el Salmo 16, verso 11. Dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Delicias, es algo sabroso, algo que usted se deleita. Deleítate a ti mismo. Oiga, deleítate, gózate en la presencia de Dios, y Él concederá las peticiones de tu corazón. El hombre tiene que aprender a deleitarse en Dios. ¿Y cómo me deleito en Dios? Pues en su presencia. Cuando estoy en su presencia, deleitarme. Pero en la iglesia hay de todo. Hay hermanos que quieren deleitarse en Dios y hay otros que no. Me ha tocado, hermano, ver que hermanos dicen: hermano, cuando apenas iba entrando la bendición me le cortaron. ¿Por qué le cortaron? Y otros dicen: uy, ¿cuánto duraron? Yo ya creía que se acabara para irme. Mire, 2 cosas opuestas. Uno que quiere que le sigan y otro que quiere que le cortan. Porque la condición de cada uno, el propósito, el interés de cada uno es diferente. Pero el que anda buscando la presencia de Dios, ese está enfocado en buscar, en sentir, en recibir de Dios. Amén. Hermano, si tú tienes problemas, la solución está en buscar que esa presencia de Dios venga a tu vida. Oh, hermano, ahí hay solución. Por lo tanto, yo le invito, mi hermano, de que usted busque siempre, porque ahí hay plenitud de gozo. Plenitud, completo, lleno de gozo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor y gozo. Oiga, gozo. Hermano, Dios quiere que seas un pueblo gozoso, alegre, feliz, que sienta su presencia, que haya alegría, que haya esperanza. Eso es lo que Dios quiere, y bendito el nombre de Jesús. Amén. Oiga, dice la Biblia: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. El Señor es el Espíritu, y donde está Él, hay libertad. Esa es la presencia de Dios, que el Espíritu está en ti. Allí, hermano, va a haber gozo, va a haber alegría, va a haber bendición para tu vida. Gloria a Dios. Cristo vive. La Biblia dice que en su presencia hay libertad, ¿no? ¿Cuántas personas tienen ataduras, hermano, y buscan? Es más, los que tienen ataduras de alcoholismo y drogadicción y todo eso, buscan por un lado y por otro y no hayan cómo despegarse de eso. Dios, con su presencia, te la suelta y no te das cuenta a qué horas. La presencia de Dios rompe las cadenas, y eso se tiene uno que grabar en su cabeza. Dios, con su presencia, rompe todas las cadenas. Cuando uno empieza un vicio, uno no piensa que es una atadura. Uno no piensa que tiene que dejarlo o que le va a costar dejarlo. Hasta cuando reaccionas y quieres dejarlo, ya no pudiste. Y el diablo te engaña, te dice: sí puedes dejarlo, pero no ahorita. Sí puedes, así te lleva hasta que te avienta al despeñadero. Pero la gente se da cuenta que no puede romper una cadena, pero la presencia de Dios te rompe la cadena. Lo hemos visto que Dios rompe cadenas.
Yo creo que aquel que inventó el canto que Cristo rompe las cadenas por algo lo hizo, ¿no? En la presencia de Dios se rompen las cadenas, mi hermano. Hay victoria en la presencia de Dios para su pueblo. Dios nunca se equivoca. Por una razón especial nos dejó su Santo Espíritu, que es su presencia. Libertad. ¿Acaso no es una de las cosas que Dios quiso para esta humanidad? Que vengamos a ser libres, que gocemos de libertad. ¿Qué buen padre quiere que su hijo esté esclavizado? Y Él sabe que usted y yo no tenemos la fuerza para ser libres por nosotros. Y Él, con su presencia, desbarata las cadenas. Gloria a Jesús. Ahora, no solo libertad, hermano, que es algo valioso, es importantísimo el poder ser libre. Pero Dios tiene más cosas en su presencia para nosotros. Hay algo que a mí me llamó la atención, hermano, que la Biblia dice que usted como pueblo gentil y yo no teníamos derecho, oiga esto, a Dios. No teníamos acceso a la presencia de Dios. La Biblia enseña que los únicos que tenían acceso a la presencia de Dios eran algunos de los de Israel en aquellos tiempos. Y usted y yo no teníamos derecho a esa bendición. Pero por Cristo Jesús, Él nos abrió la puerta para que tengamos derecho, entrada a esa bendición tan grande de la presencia de Dios, que sea para nosotros también. Le voy a leer en Efesios 2:16. Dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Se refiere aquí, hermano, dice, y mediante la cruz. ¿Cuál cruz? La cruz de Cristo, el sufrimiento de Jesús en la cruz de Calvario, reconciliando a dos pueblos. ¿Cuáles? Los judíos y los gentiles con Dios. En la cruz de Cristo. Eso significa el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Nos reconcilia a los dos pueblos y matando, oigan esto, matando las enemistades. ¿Cuáles enemistades? Las que tú tenías con Dios, las que yo tenía con Dios. Había una enemistad entre nosotros y Dios. Y Jesús en la cruz mató estas enemistades que había con Dios para reconciliarnos con Él. O sea, Él acabó toda, hermano, ese problema que había entre Dios y nosotros para acercarnos a Dios. Y dice el 17: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que están cerca, o sea, a nosotros y también a los judíos. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Oiga, entrada al Padre, o sea, entrada a la presencia de Dios. Por el mismo espíritu, tanto los judíos como nosotros, en Jesús tenemos acceso al Padre. Tenemos acceso a la presencia de Dios. La presencia de Dios, hermano, no la podía tener cualquiera. En aquellos tiempos, es más, los judíos tenían cierto miedo a la presencia de Dios. En el lugar santísimo no podía entrar nadie porque moría por la presencia de Dios. Tenía que estar santificado. El lugar, el templo se dividía en 2 o 3 lugares. Pero por ejemplo, aquí había un velo que cubría de arriba abajo lugar santísimo y lugar santo y los atrios afuera. Las mujeres, ¿hasta dónde llegaban? ¿No saben las mujeres? El templo de Jerusalén, lugar santísimo, lugar santo, los atrios. ¿Hasta dónde llegaban las mujeres? Hasta allá afuera, no podían entrar más. Las mujeres estaban muy agradecidas con Jesús, supongo. Esa discriminación que había para ellas se acabó, la cortó Jesús. Dele gloria a Cristo.
Allá llegaban las mujeres y los hombres al lugar santo. Y al lugar santísimo solo entraba un sacerdote. Y si ese sacerdote no estaba santificado como Dios había dicho, ahí quedaba muerto. ¿Lo mataba quién? La santidad de Dios. La presencia de Dios lo mataba. Pero mire lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Nos dio entrada a nosotros y no morimos. Podemos gozar de su presencia. Qué bueno es Cristo. Él nos abrió la puerta para que entráramos a la presencia de Dios. Por la cruz del Calvario usted tiene acceso al Padre, a la presencia de Dios. Oh, maravilloso Cristo. La Biblia dice que usted y yo como gentiles estábamos muertos en delitos y pecados, sin derecho a acercarnos a Dios. Pero por medio de Jesús tenemos acceso a Dios, acercarnos a Dios. Y no morimos, hermano, no caímos muertos ahí en su presencia, porque Él arregló todo para que usted y yo pudiéramos acercarnos. Y Él nos limpia y nos santifica. ¿Quién santifica al hombre? El Señor. Gloria a Dios. Dice el 19: así que ya no sois extranjeros, pueblo de Dios. Ya no eres extranjero en la presencia de Dios, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué somos ahora la iglesia? Miembros de la familia de Dios. La Biblia dice que antes no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo. La Biblia dice que al que recibe a Jesús se convierte en hijo de Dios. Amén. Oiga, qué bendición tener a Cristo, que te conviertes en hijo de Dios. Gloria a Jesús. Pero dice la Biblia que de una manera especial los que tienen la presencia de Dios, hermano, son aquellas personas que se santifican y los que son humildes. ¿Valdrá la pena ser humilde, hermano? Dios le da un lugar especial al hombre que es humilde. Vamos a leer algo para que usted lo vea. Dice la Biblia en el Salmo, déjenme verlo aquí. Primero vemos Efesios 2:16. ¿Ya lo leímos ese? Entonces vamos a ver Isaías 57:15. Isaías, ¿sí lo están poniendo acá o no? 57:15, para que veamos algo ahí, hermanos. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. ¿Quién es ese? Dios, cuyo nombre es el Santo. ¿Qué dijo? Yo habito en la altura. ¿Y dónde más? La santidad. ¿Y con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Quiénes son los de la bendición donde Dios está? Los humildes, los quebrantados de corazón, los que viven cuidando su vida en santidad para Dios. Estos, la presencia de Dios está ahí. Así que, hermano, ¿le conviene a la iglesia santificarse o no le conviene? Le conviene a la iglesia cuidar su vida, de ser una iglesia santa, como dice la Biblia, que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero aquí dice que esa presencia de Dios, Él va a estar, Él habita con aquel que se santifica y con aquel hombre que es verdaderamente santo y que es humilde. ¿Qué dice Dios del hombre altivo? Hermano, no lo soporta. Cuando uno procede en una altivez contra Dios, no podemos agradarle a Él. Pero cuando el hombre es humilde, hermano, la presencia de Dios está con él. Así que, iglesia, el llamado de Dios es ser gente humilde. Ustedes se acuerdan de el rey David. Cuando él pecó contra Dios, él sintió que Dios se apartó de él.
Y él empezó a orar a Dios y le dijo unas palabras: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, no quites de mí tu presencia. Pobrecito de David, me da mucha compasión con él, hermano, después de que pecó. Porque pecó terriblemente, siendo un hombre bueno, un hombre santo, un hombre, hermano, que Dios dijo que tenía el corazón como el corazón de Dios. Pero ahora en su carne se encontró enredado en el pecado. Qué pesadilla de este pobre hombre. Y digo pobre por lo que le estaba pasando. Era el rey de Israel, pero el sufrimiento dentro de él. Y él, hermano, quizás con lágrimas escribió este Salmo 51 y dijo: no me eches de delante de ti. Él sentía que lo había apartado Dios, que ya no sentía su presencia por su pecado que había cometido. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire la petición. Me llama la atención que en otra parte dice: vuélveme el gozo de la salvación. El gozo de sentir la presencia de Dios, que ahora ya no estaba con él. Qué triste para David. A veces, hermano, en la iglesia se llega a repetir estos casos en hermanos que han caído también de la misma manera, que han pecado contra Dios y de repente ya no sienten la presencia de Dios, se sienten secos, se sienten fríos. Es verdaderamente una lástima, una pena caer en esa tristeza, hermano, el sentirse frío sin la presencia de Dios. Pero lo bonito es que Dios es bueno, hermano, que cuando el hombre se humilla y le pide, Dios tiene misericordia y otra vez lo limpia y lo levanta una vez más. Quiero decirle que en los tiempos de David todavía no venía Cristo para redimirnos. Él estaba viviendo en tiempos de ley. Usted está viviendo en tiempos de gracia. Somos mejor aventurados nosotros. Pero quiero leerle algo más, hermano querido. Quiero decirle que lo único que nos separa de esa presencia de Dios es el pecado. El pecado lo lleva a uno lejos de Dios. Y cuando digo pecado, estoy hablando de una serie de cosas que nuestra carne nos invita a hacer. Pecado es mucho. Oiga, el pecado nos separa de esa presencia de Dios. En Isaías 59, verso 2 dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Iniquidad, el pecado, lo aparta a uno de Dios, lo separa de Dios. Ya no se siente esa presencia de Dios. El hombre le habla a Dios y Dios no le escucha porque está lejos a causa de su pecado. Dice: y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Cometer pecado. Eso nos aparta de Dios. Y hermano, la gente se halla gritándole a Dios, pero Dios no lo escucha. El hombre le llora a Dios y le grita y Dios no lo escucha porque su pecado lo llevó lejos. ¿Cómo vas a sentir la presencia de Dios en esa condición? Dice el verso 3: porque vuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, abran maldad vuestra lengua. Eso lo aparta de Dios al hombre. Y se va el hombre hundiendo cada día más. Un pecado hoy, otro mañana, y se va yendo más lejos y más lejos hasta que está a una distancia muy lejos de Dios, donde el mismo hombre siente que es imposible volver a Dios. Quizás en un momento el hijo pródigo sintió eso, que era imposible volver a su casa. Había ofendido a Dios, había ofendido en este caso a su padre, había lastimado, había hecho daño en su familia y quizás llegó a pensar: es imposible volver a casa.
Pero algo le vino a su corazón y a su mente. Volveré a mi casa, reconoceré mi condición delante de mi padre. Y mire que lo hizo y fue bendecido grandemente. Papá lo recibió ¿cómo? Con sus brazos abiertos. Así como venía lleno de pecado, así lo abrazó su padre. Ese es el Cristo que tenemos. Para hermano, cuando hemos perdido la presencia de Dios, tiene que haber una reconciliación con Dios. Si usted dice, hermano, yo tengo años que no siento la presencia de Dios, primero piense ¿por qué? Y usted puede reconciliarse con Dios y usted verá que la presencia de Dios está allí por usted. Pero es necesario que el hombre se reconcilie con Dios. Dice la Biblia, si mi pueblo se humillare, oiga lo que dice Dios, si mi pueblo se humillare, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, si buscaren mi rostro. Es una humillación delante de Dios, donde el hombre se arrepiente para buscar a Dios. La promesa de Dios es que si la persona hace eso, Él lo va a restaurar, Él lo va a bendecir, Él lo va a sanar, todas sus bendiciones vendrán sobre esa persona. Y se refiere a su pueblo. Si mi pueblo se humillare, los que invocan mi nombre, se refiere a los que somos del pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios llega a perder la presencia de Dios. Pero Dios dice, si se humilla, yo lo voy a bendecir, yo le voy a perdonar, yo lo voy a restaurar, yo lo voy a sanar. Pero Dios espera que el hombre verdaderamente tenga un arrepentimiento en su corazón. La salvación se pierde porque el hombre no reacciona delante de Dios a pedirle perdón, a humillarse delante de Dios. Dice la Biblia, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mire, la reconciliación con Dios otra vez. Otra vez Dios llamando a estar en condiciones de sentir su presencia. La Biblia dice así que arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y el Señor envía a Jesucristo a tu vida. O sea, la presencia de Dios otra vez. Dios nos llama, hermanos, a que busquemos en arrepentimiento para que Dios envíe su presencia. La Biblia dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Otra vez Dios llamando a arrepentirnos para ser bendecidos, para que tengamos su presencia. La Biblia dice, no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo, hermanos, es la presencia de Dios en tu vida, tan importante para ti y para mí. Es el que nos aconseja, es el que nos consuela, es el que siempre va a estar contigo para ayudarte en tu necesidad. Cuando no puedes con una debilidad, Él te fortalece. Él será siempre tu ayudador. Es el que Jesús dejó para que nos ayude en todo momento. ¿Cuántas promesas tiene Dios? Muchas, pero una de las más grandes en la Biblia es su presencia con nosotros. Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia, hermano.
Cristo quiere llenarte de su presencia, que estés rebosando de su presencia. Esa es su voluntad, mis hermanos, que usted y yo estemos llenos de su presencia. Hago la pregunta: ¿cómo te encuentras ahora? Si tú te calificaras de 1 al 10 de presencia de Dios en tu vida, ¿qué número le pondrías tú? No me lo diga, dígaselo al Señor. Quizás alguien dijera: el Señor, yo apenas me pongo un 2. Alguien me pongo un 8. Felicidades. Pero alguien honesto que siente que ha pecado contra Dios, dice: Señor, no puedo juzgarme. No puedo, Señor, júzgame tú. Me arrepiento, Señor, perdóname. Aquí estoy. Solo sé que estoy aquí porque necesito de ti. Ten misericordia de mí y dame de tu presencia. ¿Cuánto amas tú la presencia de Dios, mi hermano? ¿Qué tan importante es para ti la presencia de Dios en tu vida, en tu diario vivir, en tu caminar cristiano? Cuando te has sentido solo, ¿qué te consuela a ti? Cuando te has sentido débil, ¿a dónde te refugias? Cuando sientes que hay pruebas difíciles, ¿dónde buscas tú el consuelo? En esa presencia santa, hermano. Cada cristiano, Dios quiere estar en cada cristiano. Hermano, usted no tiene que decir que el pastor venga para que ore por mí, porque Dios lo ha ungido a usted con su presencia. Cada cristiano, Dios le da esa autoridad, ese poder del Espíritu Santo para que seas un vencedor, que seas victorioso. Eso es lo que Cristo quiere de su iglesia, de cada uno de los que creen en Él, que le confían a Cristo. Dios no quiere que yo como pastor sea el que ande echando demonios fuera. Dios quiere que todos nosotros tengamos ese poder, esa presencia de Dios. Porque es todo, hermano. La presencia de Dios es la que te da ese poder en tu vida. Yo quiero orar hoy en esta hora, hermano, y que cada uno de ustedes le diga: Señor, aquí estoy, quiero tu presencia. Hay un canto que dice: amamos tu presencia, oh Dios. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Amamos tu presencia. ¿Pero realmente la amas? En tu presencia, solo en tu presencia. Oiga, hermano, ¿cuántos cantan de la presencia de Dios? Yo amo la presencia de Dios. Yo quiero su presencia. Todo el tiempo, en cada hora, yo quiero su presencia. Yo le voy a pedir que esté sobre sus pies, hermano, y vamos a orar. La presencia de Dios es algo muy poderoso. Esto no nació en la mente del hombre, sino en la mente de Dios, de darnos de su poder. Hermano, ¿cómo enfrentarás a un demonio tú sin la presencia de Dios? ¿Cómo enfrentarás una prueba difícil sin la presencia de Dios? ¿Cómo podrás ser un cristiano vencedor sin la presencia de Dios? Pida. Jesús dijo: el que pide, recibe, y el que busca, halla. Voy a pedir, hermano, si usted quiere ir de la presencia de Dios, quiere que Dios le dé, venga para acá y vamos a orar. Venga para acá.